Amigos, un gusto como cada semana poder saludarlos en este espacio, reencontrarnos en Justicia Electoral a la semana. Justamente hoy estaremos platicando de justicia electoral y derechos humanos, así que la invitación para que se queden con nosotros y se enteren. Bienvenidos. El trabajo realizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de derechos humanos ha sido analizado por académicos y expertos de diversas disciplinas, con perspectivas y posturas distintas, y a su vez han evaluado de manera crítica las aportaciones fundamentales del tribunal para la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía. Las sentencias del Tribunal Electoral en relación con los derechos humanos demuestran que cualquier jurisdicción, independientemente de su especialización, competencia o jerarquía, pueden y deben juzgar con un enfoque de derechos humanos. El Tribunal Electoral ha revisado en los últimos lustros asuntos relacionados con la población indígena, personas de la comunidad LGBTI+, con discapacidad, migrantes o presas sin sentencia que han vuelto efectiva la posibilidad de votar segmentos muy numerosos de las y los mexicanos. Conocer la incidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de derechos humanos es fundamental, no solo para quienes trabajan en el mismo o para quienes están relacionados con las labores jurisdiccionales, sino para todas y todos aquellos interesados en la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos. Bueno, y le agradezco al doctor Nicolás Loza Otero, profesor investigador de Flaxo, que platique de este tema con nosotros, y te agradezco que estés aquí en el estudio. Bienvenido. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues derechos humanos, uno pensaría que hablar de derechos humanos es hablar de la CNDH, pero ¿en qué momento los derechos político-electorales son también derechos humanos? Bueno, digamos que hacer la historia de ese proceso es muy interesante, porque de alguna manera expresa lo que ha sido el Tribunal Electoral en México, la naturaleza de los derechos electorales y la complejidad de las interacciones entre votantes ordinarios, personas que quieren ser candidatos, candidatos derrotados, personas que quieren entrar al gobierno y que por alguna razón no entran, partidos que pierden y se inconforman, es decir, un conjunto de actores que suelen interponer quejas, muchas veces alegando que se violan sus derechos humanos. Entonces, ante ese tipo de peticiones, el Tribunal Electoral lo que ha hecho desde hace mucho, desde antes de 2011, que digamos es cuando se reforma la Constitución mexicana, se consagran los derechos humanos en ella y la posibilidad de que se dicten sentencias en función de estos derechos humanos. Mucho antes de que esto suceda, como había peticiones de este tipo, que por parte, como decía hace un momento, de muchos actores, el tribunal, al resolver en sus sentencias, empieza primero acudiendo precisamente a una contrastación de lo que las partes piden, de lo que la convencionalidad internacional en materia de derechos humanos establece y lo que se puede interpretar del texto constitucional mexicano. Entonces, en muchas ocasiones, aunque en la letra de las leyes electorales no estaba consagrado tal o cual derecho o tal o cual garantía, el tribunal encontraba que efectivamente, si bien tal vez en la ley mexicana no se establecía una disposición para favorecer a un grupo, para favorecer a un individuo, encontraba que a nivel de convenciones internacionales, particularmente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, había disposiciones que eran aplicables y empezó a utilizarlas. Digamos que cada vez que había un tema que involucraba derechos humanos, se acudía a un principio de convencionalidad por parte del tribunal y se dictaba una sentencia que ha hecho que muchas de las resoluciones del Tribunal Electoral, pues podamos decir que son resoluciones con una perspectiva de derechos humanos, claro, confinada a la materia electoral, pero en donde pues, lo que podemos advertir es que se vincula, ¿no?, esta materia electoral a derechos más generales de las personas. ¿Dirías tú que la justicia ahora es más inclusiva? Sí, por supuesto, porque
A ver, los mexicanos creo que tenemos una muy buena experiencia, una idea de que contamos con buenas leyes, es algo incluso que en la escuela pública, en la escuela básica se transmite, tal vez no sea tan cierto, pero en general lo creemos, tenemos buenas leyes y muchas veces estas no se aplican. Sí. Hay ahí, sin embargo, un principio de verdad, es decir, me parece que efectivamente, no es que todas nuestras leyes sean buenas, pero hay buenas leyes y muchas veces algunos de los derechos que se consagran en esas leyes no se hacen efectivos, institucionalmente no tenemos capacidad de lograrlo o faltan dispositivos jurídicos que hagan que efectivamente se concreten esas leyes. Entonces, lo que el tribunal ha hecho, y por lo que podemos decir que es más inclusiva la justicia de ahora que la de hace 30 años, es que cuando estas precisamente cadenas se rompen, no se cumplen, es decir, cuando hay un principio que se establece en una ley electoral mexicana, pero faltan algunos eslabones para que se garantice el derecho, entonces el tribunal interviene con una sentencia a petición de partes y hace algún mandato, señala alguna necesidad a cubrir en materia legislativa o de política pública incluso, para que se concrete, ¿no? Entonces, por ejemplo, un principio tan general como el de la equidad hombre-mujer debe traducirse en muchísimas piezas legislativas e incluso decisiones administrativas para que logremos que efectivamente en un Congreso local o en el Congreso federal pues haya un número semejante de hombres y de mujeres. Y para lograr eso, que es lo que hoy tenemos, por ejemplo, en materia de equidad de género en representación, pasaron muchas sentencias precisamente del tribunal que lo que hicieron fue pues un principio general de nuestra Constitución y de nuestras leyes, lograr que se concretara en no solo la Cámara de Diputados y de Senadores federales, sino en las cámaras de diputados, en los locales, en los municipios incluso, con lo cual pues me parece que tenemos la prueba de que efectivamente tenemos una mejor justicia en estos casos, ¿no? Se habla de que las sentencias han transformado la realidad de nuestro país. Tú hablas de justamente este derecho de género y paridad. Podría ser un ejemplo muy relevante ¿no? que acabas de señalar. O sea, ahí se ve realmente cuál es el trabajo. Sí, efectivamente. También creo que los mexicanos, con buenas razones, somos escépticos en cuanto a la capacidad de la ley para transformar las cosas. Es decir, podemos decir, acá tenemos una resolución muy buena, pero pues de ahí a que llegue a mi cotidianidad, pero ahorita lo estamos viendo. ¿Cuándo va a pasar? Pero yo digo, estamos hablando de materia electoral, que además no solo porque es el tema del programa, del libro, sino pues es lo que yo conozco, pero sí te puedo decir que ha habido resoluciones que llegan, digamos, a los niveles más cotidianos de nuestra vida. Otro tipo de temas que están tratados en este libro, que tienen que ver con precisamente la manera en que las leyes cambian nuestra vida, es, por ejemplo, los derechos de identificación, como la persona se autoidentifica en materia de género, que fueron ya no solo estipulados, garantizados en términos jurídicos, sino administrativamente ejecutados en las elecciones pasadas, pues que permiten que una persona transgénero no tenga un problema de identificación al momento de ir a la casilla. Y también te podría decir, un invidente, una persona que tiene discapacidad motriz para acceder a la casilla y poder realmente votar, pues no basta con que su derecho al voto esté consagrado, sino que tiene que haber consideraciones precisamente sobre sus peculiaridades para que estas consideraciones se traduzcan en medidas administrativas que permiten que una silla de ruedas acceda a la casilla o que un invidente tenga una boleta en braille que pueda votar, en efecto, que no sea una limitación. Bueno, y hablas del libro que se llama Justicia Electoral y Derechos Humanos. Has hecho referencia a esta obra. Los coordinadores, tú, Felipe de la Mata Pizaña, el magistrado del Tribunal Electoral, Mara Gómez, que también pues interviene en esta obra. Y además me gustaría que nos platicaras por qué parte del material del que se habla tiene una pregunta.
¿Por qué el Tribunal Electoral resuelve casos de derechos humanos? Sí, bueno, precisamente esta inquietud la detectó, digamos, esta cuestión, esta interrogante se la hizo la doctora Gómez, porque ella, tanto en su formación como en su experiencia previa, venía de trabajar en materia de derechos humanos y estaba entrando al mundo electoral y le llamó mucho la atención que una gran cantidad de resoluciones del Tribunal Electoral, pues precisamente tenían una perspectiva de derechos humanos. Entonces yo que he trabajado asuntos electorales y ella a su vez con el magistrado de la Mata, pues coincidimos en que había ahí algo que responder, porque el tribunal resuelve en perspectiva de derechos humanos y no un caso o dos muy importantes o lo que se quiera, pero pocos, sino muchos casos, tanto relevantes como aparentemente pequeños. Y entonces, pues lo que hicimos fue tratar de dar una respuesta desde precisamente los casos en que el tribunal ha sentenciado con perspectiva de derechos humanos. Aquí en el tribunal, por un lado, se organizó el material de sentencias electorales en 15 grandes temas que corresponden por lo general a derechos de grupos vulnerables o de grupos en desventaja, indígenas, mujeres, personas con discapacidad, personas presas sin sentencia, grupos indígenas, en fin, 15 temáticas. Se recuperaron sentencias que había sobre estas 15 temáticas e invitamos a cuanto experto hubiera en materia jurídico electoral en esas materias y finalmente reunimos 42 autores que todos ellos entregan un material pues, de alrededor de 10 cuartillas en las que hablan pues, del tema que conocen de estos 15, utilizando como fundamento las sentencias. Y en lo que coincidimos, el punto de partida es este tribunal, desde su fundación en la segunda mitad de los años 90, ha emitido sentencias con perspectiva de derechos humanos. Y nos parece que la razón de que haga sentencias en esa perspectiva es que desde muy temprano ha acudido a principios de convencionalidad, que quiere decir no solo utilizar las leyes mexicanas o la Constitución mexicana, sino legislación, acuerdos internacionales, particularmente, ya decía hace un momento, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para contrastar la calidad de nuestras leyes con las disposiciones más avanzadas en la materia a nivel internacional. Y cuando se encuentra una contradicción, se hace una resolución siempre pro persona, siempre en términos de ampliar los derechos individuales y, en consecuencia, dictar sentencias con perspectiva de derechos humanos. Muy bien, me gustaría que platicáramos más sobre estos, lo que tú nos has estado comentando, estos grupos vulnerables. Hay personas en la cárcel y muchas veces pensamos que no tienen derechos, ¿no? Quienes están en la cárcel no tienen derechos, pero de esto tú escribes, de esto tú has colaborado en el libro y has hecho algunos otros trabajos, y si te parece bien, de eso platicamos de regreso. Claro. Nosotros tenemos que hacer una pausa, la invitación para que a través de redes sociales se pongan en contacto con nosotros. Rapidito estamos aquí. Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto. La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas. Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Estamos de regreso, gracias a todos ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral a la Semana. Y Nicolás, te preguntaba antes de irnos al corte sobre estos grupos vulnerables. Hablabas de los indígenas, hablabas de las mujeres y de otros grupos, pero me gustaría que nos platicaras sobre el tema de las personas en situación de privación de la libertad, quienes están en la cárcel. ¿Qué pasa con ellos? ¿Tienen derechos político-electorales y también tienen derechos humanos político-electorales? Sí, bueno, precisamente en estos 2 volúmenes, el tema sobre el que fue mi contribución es el voto de las personas encarceladas, pero sin sentencia, es decir, sobre las que debería todavía privar el principio de presunción de inocencia, porque pues no son culpables hasta que no haya una sentencia que los califique como tales. Pero el tema en general es muy interesante y creo que expresa muy bien muchas de las preguntas que me has hecho antes, es decir, ¿por qué el tribunal sentencia con perspectiva de derechos humanos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo incide sobre nuestra vida? Si nos vamos muy atrás en la temática, digamos, la sentencia más relevante es de 2018 y de ella hablaremos en un momento, pero varios años antes, y aquí me remonto al año de 2006, una persona que está siguiendo su proceso en libertad, pero que efectivamente tiene pues un caso en su contra, trata de sacar su credencial de elector. La autoridad administrativa electoral en ese momento le niega la credencialización por estar en proceso, pero aunque lo haga en libertad está bajo un proceso donde todavía no hay sentencia. Y ella dice, bueno, yo no tengo sentencia, yo quiero mi credencial de elector. Se le niega, esta persona se inconforma y pone una queja ante el Tribunal Electoral y finalmente el tribunal dice, pues sí, efectivamente es inocente hasta que no se dicte sentencia, debe privar ese principio de presunción de inocencia y se le ordena al Instituto, en aquel entonces Federal Electoral, que lo credencialice. Y así son varios casos más de personas que quieren ser credencializadas, que están siguiendo sus procesos en libertad, sobre las que debe privar el principio de presunción de inocencia. Luego también hay algunos individuos que quieren ser candidatos, que tienen un proceso pero están en libertad, entonces se les debe presumir inocentes, también hacen sus controversias, también ganan desde la perspectiva de las convenciones internacionales que hay en la materia. Y finalmente, hacia el año de 2018, un grupo de 3 indígenas de Tabasco hacen el planteamiento, ellos sí estaban encarcelados, de que pues llevaban años en prisión, pero sin sentencia. Sí. Como es el caso de muchísimas personas. Y ahorita voy a ir un poco porque eso es exactamente lo que me parece muy interesante. Ellos dicen, no puede ser, se nos está negando, aparte de que estamos encarcelados, de que no se nos dicta sentencia, estamos haciendo una suerte de doble castigo porque no podemos ejercer nuestros derechos electorales. Se inconforman y ganan. Y aunque ya no afecta la elección pasada, el tribunal dice, estas personas tienen razón y la autoridad electoral administrativa debe lograr que para la próxima elección presidencial todos los presos que no tienen sentencia puedan votar, porque debe presumírseles, debe respetárseles la presunción de inocencia en esos casos. Ahora, hablamos de poco más de 200,000 presos en México, de los cuales casi la mitad, el 40%, están presos sin sentencia. Aunque la inmensa mayoría de presos son varones, esa proporción hombre-mujer es un poco mayor de mujeres presas sin sentencia que la general. Y tú puedes encontrar que entre los presos sin sentencia normalmente hay más mujeres, más indígenas, más personas en situación de pobreza. Es decir, se amplifica todas las desigualdades que hay en nuestra sociedad entre este grupo de personas presas sin sentencia. Porque normalmente alguien que puede pagar una fianza, alguien que puede llevar adecuadamente un caso, no termina presa sin sentencia, sino que simplemente lleva su caso en libertad. Y en cambio, muchos pobres, muchas personas que tienen poca educación, muchas personas que están en condiciones muy vulnerables, terminan presas sin sentencia. Y luego,
es un sistema que te va a tener allí muchísimos años, en algunos casos, como era el de estos demandantes que llevaban prácticamente 10 años presos, sin sentencia. Y pues el tribunal considera que deben tener el derecho a votar. Ordena al INE que para la próxima elección intermedia, que será en 2021, aplique una prueba para ver cómo va a implementar esta resolución. Sí, porque tienes que llevar las urnas a las cárceles, o cómo va a bueno, ser. Bueno, eso es parte de lo que el INE va a ¿no? tener que decidir. Va a ser interesante. Va a ser muy interesante. Pero aquí lo importante que tú nos revelas es el derecho que sí, ellos... estamos hablando ¿no? de casi 100,000 sí. personas, que no hay una razón real en la medida en que todavía el sistema judicial no los ha declarado culpables para que no puedan ejercer su derecho al voto. Entonces, el tribunal ordena, el INE tendrá que implementar. Es cierto que las cárceles pues son muy diversas, hay cárceles federales, cárceles estatales, incluso cárceles municipales. Muchas veces, mientras más bajo sea el nivel de autoridad territorial que atiende la cárcel es, digamos, más ingobernable. Muchas veces son territorios realmente dominados por el crimen. Entonces va a ser una gran tarea para el INE decidir cómo llevará adelante esta resolución del tribunal. Pero el caso es que en el 21 tiene que hacer pruebas. Podría ser que efectivamente algunos penales lleven urna, podría ser que opten por el modelo que han seguido en el voto extraterritorial de mexicanos, es decir, que se vote por vía postal. Pero el caso es que tendrán que hacer pruebas, tendrán que ver cómo funciona una intervención para que en el 24 una cantidad de mexicanos que seguramente va a ser similar, no hay razones para pensar que van a ser ni muchos más ni muchos menos, puedan votar. Estamos hablando, en términos prácticos, de ampliar el padrón electoral en los hechos, el derecho al voto de 100,000 personas. Es poco si comparamos pues, con el tamaño de nuestro país. Pero no es tan poco cuando vemos que a veces un resultado electoral se define por 500 votos o se define por 1,000 o 200,000, ¿no? No, de acuerdo. Y además, si le sumamos que precisamente hay muchas otras poblaciones que han estado en condiciones, digamos, conceptualmente semejantes, es decir, que tienen el derecho al voto, pero que por alguna limitación no lo ejercen, y que es donde precisamente este tipo de sentencias del tribunal han intervenido, que es, a ver, yo soy mexicano, estoy en el extranjero, ¿cómo puedo votar? Pues viene una sentencia de tribunal. A ver, yo tengo un problema a la hora de identificarme en las casillas que me hace muy difícil votar porque soy una persona transgénero. Bueno, interviene el tribunal y facilita entonces que yo pueda votar. O tengo problemas de accesibilidad por alguna cuestión motriz, interviene el tribunal. Entonces, vamos viendo cómo población indígena, población con discapacidad, personas en situación de cárcel, personas en situación de calle, etc., etc., ven en los hechos medidas para que puedan ejercer su derecho al voto, y entonces lo que quizá un segmento son 100,000, termina siendo una cantidad importante que pues es un criterio para evaluar la calidad de una democracia, es decir, que realmente todas las personas con edad de votar que sea todo puedan incluyente, votar. ¿no? Exacto. Oye, nos faltan 2 minutitos, pero me gustaría preguntarte sobre los retos para que efectivamente pues, se hagan efectivos los derechos humanos. Sí. ¿Falta mucho por hacer o...? No, mira, yo creo que falta mucho por hacer porque, por un lado, una característica de estos temas es que la frontera no es fija, es siempre, se va moviendo siempre hacia adelante y me parece que de manera afortunada. Es decir, cuando en los años 70, 80, los partidos de oposición peleaban por elecciones libres y limpias, pues realmente, por poner el ejemplo de la población presa sin sentencia, pues no era un tema. En ese momento el tema era pues, que se cuenten los votos, que se compitan en circunstancias de igualdad, ¿no? Y hasta que eso se logra, entonces nos vamos planteando nuevas temáticas. Entonces, lo que sucede con este tipo de asuntos es que hemos tenido logros que nos permiten plantearnos nuevas temáticas. Es decir, cuando se logra el voto de las mujeres en el siglo pasado, pues el tema no era la representación equitativa de las mujeres. En este siglo, el tema de la representación equitativa de las mujeres ha pasado ya
de las cámaras o de la representación a el aparato de la administración pública. Y así lo que vamos a ver es como siempre va a ir adelantándose, digamos, nuestra capacidad de ver en dónde no se ejercen plenamente los derechos. Entonces yo creo que eso es como un criterio general. Pero luego podríamos ir así como caso por caso, que eso no es posible por el tiempo, pero yo te pondría ejemplos en donde hay todavía mucho por hacer. En un caso particular me parece, a mi juicio, pues, de esos que deberían cambiar pronto, son los derechos políticos de personas que se han naturalizado como mexicanas, sí, que tienen limitaciones para, sobre todo, ser votadas, y en donde pues yo espero que pronto precisamente este tipo de sentencias del tribunal incida. Pero luego podríamos ir, te digo, con más temas. Bueno, tenemos mucho, ¿no? Hablas de las estas personas, pero también tenemos ahí los migrantes, en fin, tenemos muchos grupos. Muchos grupos, en donde todavía queda mucho por hacer. Es una cosa de la justicia y del tribunal, pero que luego también implica, digamos, acción administrativa, en donde muchas veces te pongo el ejemplo, aunque el voto por correo para los mexicanos en el extranjero, pues les permite votar, en realidad es una manera de implementación pues, anacrónica. Si ellos pudieran votar por internet, tendrían realmente acceso a ese derecho. Ahí la llevamos, ¿no? Ese es un tema de la autoridad administrativa, que no se ha logrado concretar por la desconfianza de los partidos. Pero creo que ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Vamos a tener el voto electrónico en las intermedias, Coahuila y también Hidalgo, a ver si esto se pudiera instrumentar en algunos otros lados. Exacto. Muy bien. Pues Nicolás, ha sido un gusto como siempre poder platicar contigo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Lupita. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. La invitación para que se quede con este resumen de lo más importante aquí en el Tribunal Electoral, y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó todos los acuerdos tomados por el Consejo Nacional de Morena en sesión extraordinaria, incluido el de la elección de 3 integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. Morena emitió una convocatoria para realizar el Consejo Nacional ampliado con fecha 30 de noviembre. Tanto la convocatoria como los acuerdos tomados en ese encuentro fueron impugnados por militantes. En tanto, al resolver sobre la petición de imponer una sanción a Berta Elena Luján Uranga por haber anunciado su renuncia en el Congreso Nacional de Morena y en medios de comunicación, y posteriormente decir que había pedido licencia y regresar al cargo, se determinó que debe ser el propio partido el que, en su caso, analice la petición y determine si inicia algún procedimiento sancionador. La Sala Superior confirmó una sanción para el Partido Revolucionario Institucional por recibir aportación de ente prohibido mediante fideicomiso en Aguascalientes.